Uso de imágenes para poder realizar nuestras apps. En este caso, vamos a utilizar Photoshop solo para muestra. Lo pueden hacer también en Illustrator. En este caso, pues es un poco más fácil, ya que podemos estructurarlo de la forma adecuada, ¿sí? Ya que nos da opciones establecidas de sistema para poder generarlo. Por ejemplo, en este caso voy a generar un nuevo en donde me dice Custom. Lo vamos a poner, por ejemplo, en lo que es móviles y device, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, me aparecen todas las opciones. En este caso tenemos nuestra opción 720 por 1280, que es la que estamos utilizando, ¿sí? En píxeles, y si se dan cuenta está a 72 de resolución. En este caso vamos a trabajar con RGB. Y por ejemplo tenemos nuestra opción en nuestra hoja de trabajo, digamos, en este caso. Lo bueno de esto es que podemos trabajar directamente parte del diseño estructural, digamos, desde Photoshop para que sea un poco más fácil. Por ejemplo, si yo quisiera hacer el área de botoneras de una vez, por ejemplo, desde Photoshop puedo, por ejemplo, trabajar con opciones, por ejemplo, con estas de selecciones, ¿sí? O por ejemplo con estas que son ya las establecidas, por ejemplo los tools de rectángulos o los tools de elipses. En este caso, por ejemplo, puedo utilizar el tool de elipse y ya lo puedo posicionar, por ejemplo, al tamaño adecuado. La ventaja de trabajar directamente desde Photoshop esto es que, por ejemplo, podemos estructurar al tamaño real de nuestra app, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero nuevamente copiar esto, porque estos van a ser mis botones, ¿sí? Puedo estructurarlos acá, puedo seleccionarlos, puedo ponerlos en una posición ya establecida, y hagamos de cuenta que si este, por ejemplo, que va a ser el botón 1, lo quiero cambiar, lo único que vamos a hacer es que vamos a trabajarlo, le vamos a trabajar, por ejemplo, un degradé. Para este caso pues lo tenemos que convertir a raster, digamos, o rasterizar la imagen, ¿sí? Para que esta pueda funcionarnos, por ejemplo, ¿sí? Podemos optar por hacer todo nuestro diseño a partir de Photoshop. Hagamos de cuenta, tenemos el área de botonera también en la parte de abajo, tomando en cuenta que posiblemente tengamos una opción para poder regresar hacia los menús. Y en ese caso, por ejemplo, voy a crear un layer nuevo, le voy a poner, por ejemplo, color café, lo voy a cambiar de color, ¿sí? Y por ejemplo, esa va a ser mi área de botonera, ¿sí? Puedo estructurar cada una de estas opciones, digamos. Ahora bien, si yo quiero exportar, por ejemplo, hay dos formas de exportar imágenes para hacer estructuraciones para apps desde acá. Puedo hacer que se oculte. Voy al apartado, por ejemplo, de crop de la imagen, por ejemplo. Perdón. Y por ejemplo, puedo hacer la selección del elemento que yo quiera, ¿sí? Que es el que voy a prácticamente exportar como imagen. Es un poco más trabajoso, digámoslo así. Entonces cuando yo le doy acá, siempre quito el fondo, digamos, para que la imagen sea transparente. Vengo y le doy, por ejemplo, exportar o guardar como, por ejemplo, en este caso. Me abre me abre mi escritorio. Por ejemplo, voy a crear una imagen nueva y voy a poner iconos para app, ¿sí? Y por ejemplo en este BT1, ¿sí? En las propiedades pues le vamos a poner que sea PNG y le damos guardar, ¿sí? Esa sería una de las formas para poder exportar cada imagen que nosotros estemos realizando. Por ejemplo, si tenemos esta que también va a ser distinta, digamos, voy a escoger un color verde y le voy a dar el degradado a verde, ¿sí? Entonces ya tengo todos los elementos estructurados en diseño, digamos.
La otra opción es, por ejemplo, tenemos aquí en las mismas herramientas de crop, tenemos la opción de size tool, ¿sí? Que yo la puedo marcar, por ejemplo, y puedo darle seleccionar acá estos elementos, lo voy a posicionar acá, por ejemplo acá. ¿Sí? Siempre tomando en cuenta que estén exactamente en las posiciones para que el recorte vaya exacto. Por ejemplo acá, todavía lo veo un poco lejano, pero no, está bien. Entonces lo único que hacemos es venir acá y le damos salvar for web, ¿sí? Cuando nosotros salvamos, le damos la opción esta, salvar for web, nos abre otra ventana, por ejemplo. Entonces en este caso lo que vamos a decir que sea OPNG de 8, en este caso son la cantidad de colores. A mí me interesa más el de 24 colores porque tiene mejor capacidad de cantidad de colores a utilizar, ¿sí? Entonces lo único que voy a hacer acá es que le voy a dar down, ¿sí? Me voy a ir, por ejemplo, otra vez nuevamente a mi escritorio, le voy a dar iconos para web y acá me aparece qué es lo que quiero, formato, puede ser HTML o imágenes, o solo HTML. En este caso, como solo me interesa hacer el recorte de las imágenes creadas a partir del diseño, le voy a poner imágenes en los settings, por ejemplo, que se queden en default, y por ejemplo le voy a dar guardar, ¿sí? Ahora bien, si me voy al escritorio, ya busco por ejemplo imágenes, iconos para app, perdón. Entonces me aparece una carpeta que dice imágenes. Si yo ya veo, por ejemplo, me aparecen todos los recortes. Estos son los espacios, digamos, en blanco. Si regresamos a ver a Photoshop, son todos estos espacios en blanco que tengo acá, hasta estos, tomando en cuenta los espacios entre cada uno, ¿sí? Que son los que que aparecen ahí como transparentes. En este caso, como a mí no me sirven, porque en realidad son solo espaciados, lo que voy a hacer es que lo voy a eliminar. Y entonces ya tengo prácticamente mis botones realizados en recorte listos para incorporar en H Animate.